La vida escolar. Uf, es todo un universo, ¿no? Un lugar para aprender, claro que sí, pero sobre todo es donde convivimos, donde nos encontramos con los demás, con un montón de diversidad. Y bueno, también donde surgen roces, desacuerdos, y ahí salta la pregunta. ¿Cómo hacemos para que ese espacio, la escuela, sea de verdad un lugar seguro, constructivo para todos? ¿Cómo se navega esa complejidad de las relaciones humanas ahí dentro? Bueno, justamente de eso vamos a charlar hoy. Nos vamos a meter de lleno en la Ley 1620 de 2013 aquí en Colombia. Es la ley que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Y para entenderla bien, revisamos bastante material, desde los decretos que la explican, guías pedagógicas oficiales, hasta videos con debates de profes y expertos, protocolos de acción súper específicos, incluso análisis que, ojo, cuestionan si de verdad funciona, y hasta sentencias de jueces que nos muestran cómo se aplica en casos reales. La idea hoy es, pues, desglosar juntos qué busca esta ley, cómo se supone que funcionan sus herramientas clave como la famosa ruta de atención integral o los manuales de convivencia, qué rol juega cada quien, estudiantes, docentes, familias, otras entidades. Y sobre todo, qué nos dicen las fuentes sobre las dificultades, los desafíos reales al llevarla a la práctica. Bueno, pues empecemos a desmenuzar esto. Para arrancar, ¿qué es en el fondo esta Ley 1620? Porque no parece ser solo una norma más en el montón. Da la sensación de que intenta como cambiar la forma en que miramos la interacción en la escuela. Exactamente. Es más que una simple norma, es una propuesta de marco, un marco integral. Creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Un nombre larguísimo, sí, pero que refleja lo ambiciosa que es. El corazón de la ley es reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. O sea, busca garantizar no solo la educación académica, sino también condiciones de vida digna, equidad, bienestar dentro de la escuela. Y mencionabas que busca superar un enfoque que había antes. Sí, la idea es moverse de un paradigma que antes era, digamos, principalmente sancionatorio, ¿no? Enfocado en la falta, en el castigo. Quiere ir hacia uno mucho más pedagógico, formativo y sobre todo, y esto es clave, centrado en los derechos. Por eso se estructura en 4 componentes que se supone deben trabajar juntos. Promoción de la convivencia y los derechos, prevención de situaciones que los afecten, atención cuando ya ocurren y un seguimiento constante de todo el proceso. Entendido ese cambio de mirada, ahora vayamos a las herramientas prácticas. El manual de convivencia seguro que es lo primero que a muchos se les viene a la cabeza. ¿Qué le pide esta ley que sea distinto a los viejos reglamentos escolares? La diferencia es grande, al menos en lo que dice la ley. La ley y el decreto que la desarrolla, el 1965, exigen que el manual sea resultado de una construcción colectiva. O sea, idealmente, estudiantes, familias, docentes, directivos, todos deberían participar en hacerlo y actualizarlo, y esto coordinado por el Comité Escolar de Convivencia. No puede ser algo impuesto desde arriba. Y en cuanto a lo que dice adentro, al contenido. Pues tiene que ir más allá de ser solo una lista de qué se puede y qué no se puede hacer y qué castigo toca. Se espera que tenga un fuerte componente pedagógico, que explique el porqué de las normas, cómo ayudan a convivir mejor. Debe buscar un equilibrio entre lo convivencial, o sea, cómo nos relacionamos, cómo resolvemos los líos, y lo disciplinario, los acuerdos sobre cómo actuar. Pero, y esto es vital y a veces genera chispas, siempre respetando derechos fundamentales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión. Las fuentes que vimos señalan casos donde algunos manuales han intentado imponer patrones de apariencia, ¿no? O de comportamiento muy rígidos. Ahí es donde la ley dice, ojo, hasta aquí. Esa idea de la construcción colectiva suena muy bien, la verdad. Pero me pregunto, pensando en lo que leímos, ¿qué tan fácil es que de verdad participen todos? O sea, las familias, los mismos estudiantes, en algo que puede sonar tan normativo. Ahí viste en un clavo. Es un punto crítico que varias fuentes marcan como un desafío que sigue ahí. Lograr esa participación real, que no sea solo para cumplir,
Requiere estrategias activas, tiempo y que la escuela esté dispuesta a escuchar y recoger ideas distintas. La verdad, no siempre se logra bien, y a veces los manuales terminan siendo hechos más que nada por directivos y profes. Es como un ideal al que se apunta, pero que en la práctica varía un montón de una escuela a otra. Claro, me imagino. Bueno, pasemos a la otra gran herramienta, la ruta de atención integral. Suena a un procedimiento bastante estructurado. ¿Cuándo se activa? ¿Cómo funciona? Se activa, o bueno, debería activarse, siempre que pasa algo que afecta la convivencia o que viola los derechos de alguien en la escuela. Es como el mapa a seguir. Y funciona a través de los mismos 4 componentes que te mencioné antes, pero ya aplicados a situaciones concretas. A ver, empecemos por el primero, la promoción. ¿Cómo se ve eso en la práctica, ya dentro de la ruta? Dentro de la ruta, la promoción significa hacer cosas constantemente para reforzar una cultura de derechos y de buen trato. Por ejemplo, hacer talleres específicos sobre competencias ciudadanas. O sea, cómo ser empático, cómo dialogar, cómo resolver conflictos sin violencia, o hacer campañas sobre lo importante que es valorar la diversidad. Étnica, cultural, sexual, de capacidades, la neurodiversidad también. Usar lo que llaman acontecimientos pedagógicos, como foros, cineforos, obras de teatro, para pensar juntos sobre temas importantes. Incluso, la misma actualización participativa del manual es una acción de promoción. Entendido. ¿Y la prevención? ¿Cómo se aplica eso en la ruta? La prevención, ya dentro de la ruta, busca adelantarse a que los problemas crezcan o se repitan. Implica identificar factores de riesgo específicos. Quizás hay tensiones que siempre aparecen en un curso o se ven riesgos con el uso de redes sociales, por ejemplo. Y también identificar los factores que protegen, como una buena comunicación en clase. Y a partir de ahí, pues se diseñan estrategias ya enfocadas. Charlas sobre cómo darse cuenta y qué hacer si hay bullying o ciberbullying, talleres sobre salud mental para estudiantes y profes, esto es clave porque manejan mucho estrés, o programas para desarrollar lo que algunos llaman inteligencia digital, o DQ, que son como habilidades para moverse en el mundo online de forma segura y crítica. Promoción y prevención fundamentales, sin duda. Pero, ¿qué pasa cuando la situación ya estalló? Ahí entra la atención, ¿cierto? Correcto. La atención es la respuesta directa. Y aquí la ruta se vuelve muy específica porque el cómo actuar depende muchísimo de una clasificación de las situaciones en 3 tipos. Esta clasificación es probablemente uno de los puntos más operativos y a la vez más complejos de la ley. Alto ahí. Esa clasificación. Eso suena crucial para entender cómo funciona todo el mecanismo. ¿Nos podrías explicar bien esos 3 tipos de situaciones? Claro que sí. Están definidas en el Decreto 1965 en el artículo 40. Las situaciones tipo 1 son, digamos, las más leves, las del día a día. Se trata de conflictos que se manejan mal o roces que pasan de vez en cuando y afectan el ambiente del aula, pero sin causar un daño físico o mental grave. Piensa en discusiones fuertes, algún empujón sin querer hacer daño de verdad, usar palabras feas. La idea es que se manejen pedagógicamente, dentro de la escuela, hablar directamente, buscar mediación entre los chicos, llegar a acuerdos, quizás hacer algo simbólico para reparar. Se ven como chances para aprender. Bien, esas son las tipo 1, las más cotidianas. ¿Y las tipo 2, cuáles serían? Las situaciones tipo 2 ya implican más gravedad. Aquí estamos hablando de agresión escolar, de acoso escolar, el bullying, que es clave que sea repetitivo y sistemático, y también del ciberacoso. La condición es que no lleguen a ser un delito penal. Otra característica importante es que causen daño al cuerpo o a la salud física o mental, pero sin generar una incapacidad médica formal. Frente a esto, la ruta ya exige activar protocolos más formales, que tienen que estar escritos en el manual. ¿Qué implican? Informar de inmediato a los papás o acudientes de los involucrados, buscar acciones restaurativas para reparar el daño que se hizo, definir posibles consecuencias pedagógicas, pero ojo, evitando que sea solo un castigo. Y muy importante, remitir a servicios de salud si hace falta. Además, si se sospecha que hay una vulneración de derechos más profunda, hay que contactar al ICBF. Ajá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Exacto.
que es la entidad del Estado encargada de proteger los derechos de los niños y adolescentes. Entendido. El ICBF como actor clave ahí para proteger. Y las tipo 3, esas suenan a las más serias de todas. Lo son. Las situaciones tipo 3 corresponden a hechos que sí son presuntos delitos según la ley colombiana. Hablamos, por ejemplo, de presunta violencia sexual, de porte o venta de drogas dentro o cerca de la escuela, de lesiones personales graves que sí generan incapacidad. Aquí, la activación de la ruta es urgente y sigue un camino diferente. Primero, hay que asegurar atención inmediata en salud para la víctima. Segundo, es obligatorio reportar el caso a las autoridades que corresponden, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía y también al ICBF. Se deben tomar medidas de protección urgentes para la víctima. La escuela sigue teniendo un rol pedagógico con toda la comunidad sobre estos temas tan duros, pero tiene que ser muy cuidadosa para no meterse en la investigación penal y para proteger la confidencialidad, para no revictimizar a nadie. Y aquí también entra en juego el SRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que en Colombia aplica para los mayores de 14 años. Queda muy clara la diferencia en cómo se aborda cada tipo según la gravedad. Ahora, con tantos pasos, protocolos, actores posibles, recae una responsabilidad enorme en la escuela, ¿no? La ley habla mucho de corresponsabilidad, pero en la práctica, ¿quién termina haciendo qué? Ese principio de corresponsabilidad es central en la ley, pero llevarlo a la práctica es un desafío enorme. Los roles principales se pueden agrupar más o menos así. Dentro de la escuela, los directivos, los rectores, tienen el liderazgo. Deben impulsar que se haga y se ajuste el manual, presidir el comité de convivencia, activar las rutas cuando toca y reportar las situaciones tipo 2 y 3 al CIUSE. El CIUSE, esa plataforma para registrar los casos, mencionaste antes. Pero algunas fuentes decían que hay como cierto temor o dificultad para usarla. ¿No es así? Sí. Sí, es uno de los desafíos que se reportan. A veces por la carga administrativa que implica, otras veces por miedo a que esa información se use para castigar o estigmatizar a la escuela. Y eso, claro, podría llevar a que no se registren todos los casos que ocurran, a un subregistro. Volviendo a los roles, los docentes son absolutamente claves. Están ahí, en el día a día con los estudiantes. Detectan muchísimas situaciones. Pueden mediar en las tipo 1 y tienen la obligación legal de reportar las tipo 2 y 3 a los directivos. Participan en los comités, en las estrategias pedagógicas, pero las fuentes son muy claras en esto. A menudo se sienten sobrecargados, con poca formación específica y poco apoyo para manejar situaciones que son complejas y muy desgastantes emocionalmente. El bienestar docente es un factor crítico que a veces se olvida. Tiene todo el sentido. ¿Y qué papel juegan los estudiantes y las familias en este esquema? A los estudiantes se les reconoce como sujetos de derechos. Deben participar en construir la convivencia, sus voces deben ser escuchadas. Las familias, por su parte, son corresponsables vitales, pero lograr que participen de forma activa y colaborativa es quizá uno de los retos más grandes que enfrenta todo el sistema. La comunicación entre la escuela y la familia es esencial, pero muchas veces es difícil, tensa. Y finalmente están las entidades externas, y que trabajen juntas es clave. Salud para atención física y mental, el ICBF, protección y restablecimiento de derechos, la Policía de Infancia, en casos tipo 3, la Fiscalía, para investigar delitos, las personerías municipales, como garantes locales de derechos, el Ministerio de Educación, que da lineamientos, maneja el CIUSE, la Procuraduría, para acciones disciplinarias a funcionarios si es el caso. Lograr que todas estas entidades se articulen y trabajen coordinadamente, sobre todo en municipios pequeños o con pocos recursos, es otro desafío gigante. Todo este andamiaje, todo este sistema, suena muy estructurado, muy completo. En el papel. Pero, como ya fuimos mencionando, las fuentes que revisamos, análisis críticos, testimonios de docentes, plantean dudas serias sobre si realmente es efectivo. Y aquí es donde la conversación se pone muy interesante. ¿Qué tan bien funciona esto en el día a día de las escuelas? Exacto. Esa es la gran pregunta del millón. Algunos análisis hablan de eficacia simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley existe, sí,
Nombra los problemas, genera un discurso sobre lo importante que es la convivencia, pero ¿logra de verdad transformar las prácticas cotidianas y reducir la violencia o el acoso? Los datos son complejos, a veces hasta contradictorios, pero la percepción en muchas comunidades educativas es que los problemas siguen ahí, e incluso en algunos aspectos como el ciberacoso parece que aumentan. Y esto lleva a cuestionar si la ley, con todas sus buenas intenciones, se queda corta para impactar la realidad profunda de las escuelas. ¿Y cuáles son esos obstáculos concretos que mencionan las fuentes, que impiden que sea más eficaz? Ya nombraste varios. Sí, son varios y se repiten en distintos análisis. La sobrecarga y la falta de apoyo real a los docentes. La dificultad crónica para involucrar a las familias de manera significativa, que no sea solo para firmar el boletín. El subregistro en el CIUSE, por miedo o por carga administrativa. Un riesgo real, que se ha visto en otros países también, de judicializar los conflictos escolares. O sea, llevar todo a abogados y jueces en vez de abordarlo pedagógicamente. Las barreras que todavía existen para reconocer y abordar la discriminación más sutil, basada en etnia, orientación sexual, identidad de género o incluso neurodiversidad. La falta de recursos y de presencia de entidades clave como el ICBF en muchas regiones del país, y la dificultad propia de detectar y manejar el ciberacoso, que muchas veces pasa fuera del espacio físico de la escuela y los adultos ni se enteran. Para que esto no quede tan abstracto, recordemos algunos ejemplos concretos que vimos en los materiales. Estaba el caso de la niña Sofía, que llegó hasta la Corte Constitucional, donde justamente se discutía si se había activado bien la ruta y si necesitaba atención en salud mental por un presunto acoso. O la existencia de protocolos súper detallados como los que tiene Bogotá, para situaciones específicas como violencia dentro de la familia, consumo de sustancias, conducta suicida, violencia de género. Eso muestra la complejidad de lo que se intenta abordar, ¿no? Exacto. Esos casos y esos protocolos tan específicos ilustran perfectamente tanto la necesidad de tener una ruta como las enormes dificultades para aplicarla bien y a tiempo. Y también resaltan lo importante que son las herramientas de diálogo, de mediación, de justicia restaurativa que la misma ley promueve, sobre todo para las situaciones tipo 1 y 2. Son alternativas a la simple sanción, que buscan más bien reparar las relaciones y que todos aprendan algo del conflicto. Bien, hagamos una pequeña pausa para recapitular todo lo que hemos conversado. Vimos que la Ley 1620 en Colombia propone un sistema bastante ambicioso para la convivencia escolar. Un sistema centrado en los derechos y con un enfoque integral: promoción, prevención, atención y seguimiento. Se apoya en herramientas clave como el manual de convivencia, que idealmente debe ser participativo y pedagógico, y la ruta de atención integral con esos protocolos distintos según la gravedad, tipo 1, 2 y 3. Y todo esto bajo un principio de corresponsabilidad que busca involucrar a toda la comunidad educativa y a entidades externas. Entonces, ¿qué nos llevamos de toda esta exploración? Para quienes se interesan por la educación, por los derechos de niños, niñas y adolescentes, o simplemente por cómo construimos sociedades más justas y respetuosas, entender este marco es muy relevante. No es algo teórico o abstracto, impacta la vida diaria de millones de personas en Colombia. Pero también nos queda claro que una cosa es el diseño de la ley, lo que dice el papel, y otra muy distinta es que funcione efectivamente en la práctica. Definitivamente. Es un avance normativo importante, no hay duda. Establece un lenguaje, unos procedimientos basados en derechos que antes no estaban tan claros. Pero las críticas sobre su eficacia real, los desafíos enormes para implementarla con todos sus componentes y la necesidad de recursos y apoyo constante son aspectos que no podemos pasar por alto. La brecha entre la ley escrita y la realidad que se vive en muchas escuelas todavía es considerable. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan sigan pensando. Si las leyes y los protocolos súper detallados son necesarios, pero vemos que no son suficientes, ¿qué es lo que realmente hace falta cultivar en el día a día de las escuelas? Me refiero a las relaciones cotidianas entre estudiantes, docentes, familias. ¿Qué se necesita para pasar de tener una norma sobre convivencia a tener una cultura genuina de respeto mutuo, de inclusión real de toda la diversidad, de manejo constructivo de los conflictos?
¿Cómo se teje esa confianza y ese compromiso colectivo para que las escuelas sean de verdad espacios seguros y enriquecedores donde todos puedan crecer? Ahí queda la pregunta abierta.